problema. Si se le fue la luz, que vuelva a ingresar más tardecito, pues no, que venga la luz. Bien, chicos, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante, porque vamos a tocar por primera vez en lo que es el estudio del curso, lo que es la geometría de 3 dimensiones. Es decir, vamos a hablar de la geometría de las figuras o de los objetos que tienen largo, ancho y altura. Y en la sesión de hoy vamos a trabajar justamente estos objetos considerados como sólidos geométricos. Estos objetos, denominados poliedros, se ubican en un plano tridimensional. Vamos a ver entonces cuáles son las metas para aprender en la sesión de hoy, que por cierto es una sesión un poco extensa en cuanto a la teoría, pero la he organizado de tal manera que a ti no te quede ninguna duda, con ejemplos y todo, incluso, para que después no haya ninguna queja o de alguna manera un exabrupto de que no sepas cómo utilizar alguna fórmula. Te he colocado teoría con ejemplos. Las metas para aprender en la sesión de hoy son estas. Miren, tenemos bastantes metas. Primero, entender la definición de lo que es un poliedro. ¿Qué más? Entender la clasificación de los poliedros. Número 3, ¿cuáles son los elementos de un poliedro? Y número 4, la parte matemática en sí, y que yo voy a evaluar dentro de la hoja de exploración, ¿cuáles son las propiedades de los poliedros? Y aquí tenemos 3 propiedades. La primera, el teorema de Euler, que ya vamos a ver a qué se refiere. Segunda, acerca del número de aristas de un poliedro, que puede ser en este caso para un poliedro que tenga igual forma de sus caras o para poliedros que tengan distintas formas de caras. Y finalmente, la suma de los ángulos internos en todas las caras. En base a estas 3 fórmulas es que yo he elaborado mi hoja de exploración. Pero para que yo les explique esas propiedades, primero tengo que explicarte todo lo anterior. ¿Me dejo entender? Porque ni modo que voy a explicarte el teorema de Euler, te voy a decir caras, vértices, aristas, si no te explico qué cosa es una cara, qué es un vértice, qué es una arista. Entonces, por favor, el tema está bien chévere, bien bonito, con muchas imágenes, para que ustedes entiendan a qué se refiere este primer tema que tiene que ver con la geometría tridimensional. Empecemos entonces de una vez. Bueno, como usualmente lo hacemos primero una introducción, ¿cierto? Miren, los poliedros son los sólidos geométricos que han servido de inspiración para muchos arquitectos, ingenieros civiles, proyectistas, a diseñar distintas formas arquitectónicas. Conocemos, aquellos que de alguna manera más o menos vemos el fútbol, que los estadios, por ejemplo, hay estadios que se han inspirado en formas geométricas, ¿no? No sé si ustedes han visto el estadio de Bayern Múnich, ¿no? Que tiene su toldo, que es así medio, parece como si fuera un polígono, un poliedro todo cerrado, ¿no? Y así, por ejemplo, el Museo del Louvre. Aquellos que de repente han escuchado acerca de este museo muy importante a nivel mundial, el Museo del Louvre, donde se encuentra la Gioconda, la Mona Lisa. Perdón, un ratito, adelante. El Museo del Louvre tiene en su parte inicial, o sea, la fachada, es una pirámide de espejos o de vidrio muy grande, ¿no? Una pirámide enorme. Entonces, definitivamente los poliedros sirven de inspiración para los arquitectos, los ingenieros civiles, aquellos que construyen, en este caso, obras monumentales. Utilizar un poliedro como base para proponer edificaciones es una interesante alternativa, sobre todo para proyectos con materiales no convencionales como el bambú, dice acá. Algunas formas poliédricas aplicadas a la arquitectura ayudan a lograr espacios proporcionados y armónicos, obtener espacios funcionalmente cómodos que puedan albergar actividades y equipamiento inmobiliario que se adapte a las formas y bordes poliédricos con sentido orgánico. Bueno, y así pues, entonces, quién sabe, de repente ustedes más adelante quieren diseñar su casa, la hacen en base a los poliedros. Profesor, no, yo quiero hacer una casa tradicional, no una casa rectangular. Bueno, el paralelepípedo también es un poliedro, no vamos a entrar más adelante. Así que los poliedros están, al igual que las formas geométricas, en todo lo que nos rodea, ¿no? Por acá tengo mi tacita también, no sé si lo logran apreciar, es un cilindro, entonces también es un sólido, ¿no? Tienes tu celular, es un paralelepípedo. O sea, está metido en todos lados los poliedros.
Muy bien, ¿qué más? Bueno, cuando hablamos de poliedros se nos viene a nuestra mente muchas figuras geométricas. Bueno, depende, pues, ¿no? De repente, de todo lo que te han enseñado anteriormente, cuando hablamos de sólidos geométricos, algunos estudiantes le temen, ¿no? Dicen, no, pucha, que si me iba mal en la geometría plana, peor será en la tridimensional. Depende, pues, depende si lo comprendes o no. Por eso me interesa mucho que comprendas, que entiendas. Las fórmulas todo el día, todo el tiempo van a estar allí, en las diapositivas, todo el tiempo. Incluso están los ejemplos, algunos desarrollados, como para que puedas practicar. Lo que no está es la explicación. Entonces tienes que entender primero para poder resolver algún problema. ¿Y por qué no hablar de que los poliedros también los encontramos en la biología, sobre todo en los virus? No sé si ustedes sabían que los más grandes virus, los famosos virus, tienen formas poliédricas. Incluso el coronavirus que hemos tenido recientemente, no sé si ustedes han visto que el coronavirus tiene así como unas especies de púas, ¿no? Que como hacen la manera de corona, ¿cierto? Y entonces es una forma poliédrica. El adenovirus, por ejemplo, que es el que estamos viendo acá a la izquierda, voy a tener acá mi cursor, el adenovirus tiene una forma poliédrica muy característica, que es la de un poliedro con 20 caras. ¿Saben cómo se llama el poliedro con 20 caras? Se le llama el icosaedro. Muy bien. El adenovirus es un icosaedro con puntitas. ¿Por qué eligen tener formas poliédricas? Nadie lo sabe. De repente para que puedan atacar más fácil o para que se protejan mejor, no lo sabemos, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunas formas poliédricas, por ejemplo hay una bacteria que también se ingresa hacia el organismo, ¿no? Bueno, entonces por esa razón aquellos que vayan a estudiar medicina, de repente ustedes, de repente que hay un médico, un futuro tecnólogo, entonces también es importante que conozcan al menos la parte geométrica para saber de qué estamos hablando, ¿no? Estoy seguro y convencido que los investigadores del coronavirus han tenido que estudiar la forma geométrica de ¿no? Cómo es que esas puntitas, es interesante, ¿no? Cuando, no sé si ustedes el año pasado vieron los videos del coronavirus, creo que incluso en el colegio nos hicieron poner algunos videos, ¿no? Al inicio, cuando estábamos de manera presencial. Donde cómo es el coronavirus ingresa en el torrente sanguíneo y esas puntitas que tiene son como si fueran sus entradas, ¿no? O sea, llegan y esas puntitas son atacadas por los glóbulos blancos, obviamente, ¿no? Y esas puntitas se pierden, pero automáticamente desaparecen, el virus con el resto de su organismo ingresa en el torrente sanguíneo, o sea, es como si fuera una especie de trampa, ¿no? Para los glóbulos blancos. Bien, y bueno, a ver, me piden por acá para tomar la captura anterior. Bueno, la verdad que la captura anterior es una miscelánea. Es la mente de un alumno de geometría al momento de finalizar el curso. Así deben pensar. Muy bien. Y ahora sí, chicos, entonces vamos a empezar ya con lo que es la definición de un poliedro. Miren, esta tal vez sea una de las diapositivas que más las he así casi perfeccionado para que los estudiantes tengan en cuenta muy bien la parte teórica del tema, porque es la primera vez que hacemos un tema de geometría de 3 dimensiones. A ver, miren. En primer lugar vamos a ver qué es un poliedro. ¿Qué significa la palabra poliedro? Miren, un poliedro es un sólido formado por 4 o más polígonos planos. Y cada lado de un polígono, o sea, de los polígonos que conforman en este caso las caras, pertenece a 2 caras del sólido. Esta es una definición interesantísima, porque para que nosotros podamos formar un sólido, mínimo, ¿cuántas caras debe tener ese sólido? Según lo que estamos viendo, este sólido mínimo, ¿cuántas caras debe tener? 4. Debe tener 4, pues. ¿Y sabes cuál es el sólido más simple? Es el tetraedro. No sé si alguna vez ustedes han visto el tetraedro, ¿no? Es así, más o menos así, como una especie de pirámide, pero de base triangular, ¿no? Algo así. Y por acá va una línea más. ¿Sí me deja entender cuando dibujé el tetraedro? Entonces, este es el sólido geométrico más sencillo, más simple. Profesor, ¿habrá uno que tenga 3 caras? Imposible, no hay. Mínimo tiene que tener 4 caras.
Es interesante, ¿no? Entonces, y además, algo que también resulta particularmente interesante es que cada una de estas líneas, que son las aristas, ya les voy adelantando un poquito de la teoría, cada una de estas líneas que ven ustedes allí, ¿a cuántas caras pertenecen? A 2. A 2 caras. Uno, no, uno y dos, no. O sea, cada línea, cada arista pertenece a 2 caras. Eso nos va a ayudar a entender la fórmula que vamos a ver más adelante, donde veamos número de aristas. Van a ver ustedes que la fórmula dice una multiplicación, una suma entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque cada línea pertenece a 2 caras. Entonces, para contabilizar exactamente, dividimos entre 2. Sigamos. Otra definición que también encontramos en el módulo, o sea, esta primera es de un libro que yo he cortado, he colocado aquí. Y esta definición, esta segunda definición, es la que ustedes tienen en el módulo. Además, se llama poliedro al cuerpo geométrico limitado completamente por regiones poligonales situadas en distintos planos. Bueno, como esta definición es un poco más abstracta, mejor traje la definición primera, por esa razón. Pero también es cierto, ¿no? El poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado, ¿por qué? Por regiones poligonales, obvio. Y esas regiones poligonales están en distintos planos. Chicos, ¿se han preguntado ustedes qué significa la palabra poliedro literalmente? Poli, ¿qué significa? Muchos o varios. Muchos, ¿no es cierto? Y faltaría la definición de edro o edras. Encontré la definición de poliedro. Y yo, la verdad que como profesor de geometría les puedo decir, casi en ningún libro he visto que diga la definición etimológica de poliedro. No la he encontrado en ningún libro. He tenido que buscarla en internet y deducirla para traerla para ustedes. Miren, poliedro significa esto. Poli, incluso ahí está su término griego original, y edros o edras significa muchas caras. O sea, significa que el poliedro es un sólido geométrico que tiene muchas caras. Interesante, ¿no? Interesante porque al decir muchas no significa infinitas. Significa que hay varias, pero no infinitas, lo cual también implica que el poliedro es un sólido limitado. Chicos, veamos algunos ejemplos. Miren ustedes allí. Qué lindos poliedros. Como ustedes verán, estos poliedros son sólidos geométricos, son figuras geométricas formadas en el plano tridimensional y como ustedes verán, están conformados por distintas formas de las caras. Caras cuadrangulares, caras triangulares, caras pentagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy, no específicamente a cada uno de esos poliedros, pero sí vamos a estudiar sus características generales. ¿Ok? Cuántas caras tienen, cuántos vértices tienen, cuántas aristas tienen, etc. Listo, avancemos entonces. Clasificación de los poliedros. Una primera clasificación, pero que es obvia, sería acerca del número de caras. Si un poliedro tiene 4 caras, ¿cómo se le llama? Tetraedro. Si un poliedro tiene 6 caras, hexaedro. Y así sucesivamente. Octaedro, decaedro, dodecaedro, etc. Pero esa clasificación no la voy a hacer, pues obviamente, porque sería muy obvio. Lo que voy a clasificar en este caso es acerca de si los poliedros son convexos o no convexos. Los poliedros convexos se les llaman así, miren, por una característica especial. Cuando atraviesas una recta por este poliedro convexo, solamente debe cortar al poliedro ¿en cuántos puntos? En 2 puntos. Un punto de entrada y un punto de salida. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando tenemos un poliedro no convexo o cóncavo, cuando tú atraviesas una recta en el, digamos, en el plano tridimensional, o sea, una recta en el espacio, esta recta corta al poliedro en más de 2 puntos, como lo que estamos observando en la figura. ¿Se entendió? Chicos, poliedros convexos y poliedros no convexos. Muy sencillo. Sigamos. A continuación, veamos cuáles son los elementos de un poliedro para saber hablar con definición y con propiedad. ¿A qué nos referimos con los elementos?
Ya hay una imagen en la parte inferior donde ustedes pueden observar cuáles son los principales elementos. Pero vamos a definirlos matemáticamente. Empecemos con la cara. ¿Qué es una cara en el poliedro? Una cara es una región poligonal que limita al poliedro. Ahí ustedes están observando en el GIF cómo es que se pueden contar las caras en un poliedro rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más? En todo poliedro, además de caras, también hay aristas. ¿Qué son las aristas? Matemáticamente, la arista vendría a ser la intersección de dos caras. También podemos interpretar que las aristas son las líneas o los lados de los polígonos que forman las caras, ¿cierto? Entonces, miren ustedes allí, en la animación, pueden ver allí cuántas aristas tiene este poliedro que estamos observando. ¿Cuántas aristas tenía? 12. Ahí está. ¿Qué más? Además tenemos también los vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son los puntos donde concurren las aristas. ¿Se dan cuenta ustedes que estas tres definiciones están amarradas una a continuación de la otra, ¿no? Las aristas son las intersecciones de las caras. Los vértices son las intersecciones de las aristas. Entonces así entendemos un poquito mejor. Entonces, cada uno de esos puntitos o esquinas del poliedro se les llama vértices. Ahí podemos observar que este poliedro del GIF tiene 8 vértices. Muy bien. Adicionalmente, ¿qué otros elementos podemos encontrar? Los ángulos diedros. El ángulo diedro es el ángulo formado por dos caras consecutivas. Ahí podemos observar en la imagen inferior un ángulo diedro. El ángulo poliedro es el ángulo formado, como dice aquí, en los vértices del poliedro. El ángulo poliédrico también se le conoce con el nombre de ángulo sólido, porque si ustedes se dan cuenta, en esta esquinita donde concurren tres líneas, este espacio, ¿lo ven? Ese espacio tridimensional, algo así, es un ángulo poliédrico, es un ángulo sólido. Adicionalmente tenemos también la diagonal. La diagonal en un poliedro es un segmento que une dos vértices que no están situados en la misma cara. Chicos, entonces, estos son los elementos del poliedro, los más importantes. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? ¿Todo bien? He colocado al inicio de esta diapositiva los tres elementos más importantes que son las caras, las aristas y los vértices con los cuales vamos a trabajar en la clase de hoy. Ahora sí, llegó el momento. Las propiedades. Atentos, por favor. Miren, ya vimos qué es un poliedro, ya vimos cuál es su clasificación y sus elementos. Ahora sí vamos a trabajar qué propiedades guardan intrínsecamente los poliedros. Hay un matemático que se destacó muchísimo porque estudió a los poliedros, sobre todo los poliedros regulares, de manera muy especial. Ya vamos a ver de quién se trata. La primera propiedad es el teorema de Euler, es decir, el teorema debido al matemático suizo Leonhard Euler, el más prolífico de todos los tiempos. Escribió como 700 obras. Incluso dicen que la mayoría de ellas las escribió cuando ya estaba ciego, porque Euler perdió la vista a lo largo del tiempo. Veamos qué es el teorema de Euler. En todo poliedro convexo, la suma del número de vértices con el número de caras es igual al número de aristas más 2 unidades. Es decir, en castellano, caras más vértices es igual a aristas más 2. Y ahí está su descripción. Caras más vértices igual a aristas más 2. Esta interesante relación la descubrió Leonhard Euler al momento de estudiar a los sólidos platónicos, que son los sólidos regulares, que la próxima semana lo vamos a estudiar por si acaso. Pero miren, descubrió que esta propiedad se cumple para cualquier poliedro convexo. O sea, en todos, cualquiera, no importa la forma, no importa el tamaño, siempre se va a cumplir esta interesante propiedad. C más B igual a A más 2. Ustedes saben que aprendemos mejor con ejemplos, ¿no? Entonces me acordé de eso y les he colocado un par de ejemplos. A ver, veamos. Miren ustedes, verifique usted el teorema de Euler en los siguientes sólidos. Este sólido, se dan cuenta que este sólido es como una pirámide, ¿cierto? Mire, ¿cuántas caras tiene esta pirámide? Bueno, tiene una por acá, 2, 3 en la espalda y 4 acá en la parte de atrás. Más una cara de la base, en total, ¿cuántas caras tiene? 5 caras. Perfecto.
¿Cuántos vértices? Cada puntito negro es un vértice. ¿Cuántos vértices tiene? 5 5. también. 5 también. Ahora, el número de aristas, en este caso, cada palito que estamos observando representa a una arista. Vemos que hay 4 palitos, digamos, hacia arriba, parados, ¿no? En este caso hay 4 parados y 4 en la base hacen un total de 8. La pregunta es, ¿cumple el teorema de Euler? Pues por supuesto que sí. 5 más 5, que sería caras más vértices, es igual a 8 más 2. Es decir, aristas más 2. Entonces, se dan cuenta que cumple, ¿no? Esto es muy interesante porque si es que tú tienes pereza de contar cuántas aristas tiene, mejor aplicas Euler. Sumas 5 más 5 y le restas 2 y calculaste el número de aristas. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve. Veamos otro ejemplo. Miren este poliedro, así medio extraño. Es un poliedro que tiene en la parte superior un pentágono, ¿cierto? Y en las caras laterales tiene cuadriláteros. ¿Estamos de acuerdo? Son cuadriláteros alrededor. Entonces, tenemos un pentágono arriba, un pentágono abajo y cuadriláteros alrededor. ¿Cuántas caras hay? Bueno, 2 caras de las bases, van 2, más 5 caras laterales, son 7 caras en total. ¿Cuántos vértices hay? Fácil, 5 arriba y 5 abajo, 10 vértices. Las aristas, como te decía, las aristas siempre es la cantidad más grande que vamos a calcular. Si tú tienes pereza calcular las aristas, aplicas tu relación de Euler. Pero en este caso ya las he contado. Tengo 5 aristas en la base superior, 5 aristas en la base inferior, van 10, y 5 palitos así parados. Entonces hay 15 aristas. ¿Cumple el teorema de Euler? Pues claro que sí. 7 más 10 es igual a 15 más 2. Entonces, ¿con esto qué les trato de decir? Que todos los poliedros convexos satisfacen caras más vértices igual a aristas más 2. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Todo bien Sí. entonces hasta aquí? Excelente. Qué bonito, qué chévere. ¿Ya ven? Veamos la segunda propiedad. La segunda propiedad de los poliedros tiene que ver con el número de aristas. En cuanto al número de aristas, o sea, el número de palitos, ¿ok? Tenemos aquí, digamos, 2 posibilidades. Cuando las caras son todas igualitas, significa que las caras tienen iguales lados, ¿es correcto? O sea, si las caras son todas iguales. En este caso hay una fórmula. La fórmula es, el número de aristas es igual al número de caras multiplicado por el número de lados por cara dividido entre 2. Les explico de dónde sale ese 2. ¿Se acuerdan lo que les comentaba al inicio del tema? Cuando hablábamos de la definición de poliedro, habíamos dicho del tetraedro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes ahí del tetraedro, todo bonito? Y yo les dije que cada arista del tetraedro pertenece a ¿cuántas caras? A 2. A 2 caras. Entonces, miren lo que pasa. Miren, esta línea que estoy colocando de color rojito pertenece a 2 caras. 1 y 2, ¿no es cierto? Ya, entonces, piensa nomás. Si tú quieres calcular cuántas caras hay en total, perdón, cuántas aristas hay en total, fácil. Cuenta cuántas aristas tiene cada cara, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la primera cara, ¿cuántas aristas tiene? 3. 3. La segunda cara, ¿cuántas aristas tiene? Igual. también. 3 también. La cara de abajo Q. también tiene 3. La cara de la espalda, Igual 3. También. 3. O sea, tienes 4 caras. ¿Y cuántas aristas por cara? 3. 3 aristas por cara, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas aristas en total habrían ahí entre todas las caras? 12. 12. Pero te das cuenta que estás contando doble vez a cada arista, porque Ajá. habíamos dicho que cada arista pertenece a 2 caras, ¿cierto? ¿Qué Ajá. harías tú para corregir esa situación? Entre 2. Exacto, muy bien. Bingo, caramba, ¿ya ven? Esto es lo que me gusta. Esto me gusta, cuando entienden los teoremas, caramba.
Claro, es que lo que pasa es que cualquier mortal diría, bueno, la fórmula es esa, cualquier profesor incluso, ¿no? La fórmula esa está ahí en el módulo y ahí está, pues ustedes tienen que aprenderlo, no es su problema. Pero me interesa mucho cuando ustedes entienden de dónde rayos sale. Entonces, esa es la explicación. Para calcular el número de aristas, lo que se hace es multiplicar cuántas caras hay, cuántas aristas tiene cada cara, y como contamos doble vez cada vez que tenemos una arista, lo dividimos entre dos. ¿Y está? Y esa es la fórmula que ven acá. Ahora sí entendieron la fórmula que está presente en este cuadrito. Sí, profesor. Excelente, muy bien. Ahora, veamos un ejemplo. Me parece que ya podemos empezar a ver un ejemplo. Sí, veamos un ejemplo. Qué chévere. A ver, ejemplo. Calcule el número de aristas. A ver. ¿Qué harían en ese caso? Te das cuenta que todas las caras son triangulares, ¿cierto? Todas las caras son triángulos. Entonces, esta fórmula que estamos viendo aquí funciona cuando todas las caras son iguales, son triángulos. ¿Cuántos triángulos hay? 8. 8, muy bien. ¿Y cuántas aristas hay o cuántos lados hay por cada cara? 2, pues, como habíamos dicho antes. ¿Cuántos Tres. lados tiene cada cara? 3, sí. 3. 3. Entonces, según la fórmula, ¿qué tendríamos que hacer? 8 caras por 3 lados cada cara entre... 2. ¿Cuánto sale? 12. 2. Ahí está. Profesor, ¿está seguro que sale 12? Bueno, contémoslo. Pues. 1, 2, 3, 4. Abajo 5, 6, 7, 8 y alrededor 9, 10, 11 y 12. Ahí están las 12 aristas. ¿Qué les pareció? ¿Acá? Entonces se dan cuenta que la fórmula tiene sentido, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Porque también podríamos tener este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si las caras no son iguales, no son figuras iguales? O sea, las caras no tienen iguales lados. ¿Qué pasaría si es que las figuras de las caritas lamentablemente son diferentes? Bueno, en ese caso tenemos otra fórmula. Caras de diferentes lados. O sea, cada cara tiene diferente cantidad de lados. La fórmula es la siguiente. Si un poliedro está formado por K polígonos de N lados, K sub, bueno, y esto es matemática, ¿no? Hasta K sub M polígonos de N sub M lados, entonces el número es la siguiente fórmula. Es cierto, se ve horrible, ¿no? Pero vamos a ver el ejemplo. La fórmula que están viendo ustedes aquí, lo que trata de decir es, calcula cuántas caras hay de cada polígono y fácil, pues, haz lo mismo que hemos hecho antes, multiplica caras por número de lados, pero suma de todos los tipos de caras que tengas. Vamos a ver un ejemplo. A ver, en este sólido, en este poliedro, ¿qué tipos de caras tenemos? A ver, hay 2 tipos de caras, ¿no? Una que tiene 4. Muy bien. Hay cuadriláteros. ¿Cuántos cuadriláteros hay? 5. Hay 5 cuadriláteros. Me voy a agrandar un poquito más la letra. Ya, ahora sí. Hay 5 cuadriláteros. ¿Y cuántos lados tiene cada cuadrilátero? 4. 4. Por 4 lados. En total, ¿cuántas aristas serían ahí? 20. 10 entre 2 se divide en 20, 4. ¿no? Aguante todavía. Espérense un momento. Todavía falta calcular Ay, el resto. ya. Sí. Ahora, ¿qué otros polígonos están formando las caras del poliedro? Hay pentágonos. En 2 Sí, pentágonos. pentágonos 2. 2 pentágonos. Muy bien. Miren, para que ustedes se den cuenta de lo es fácil. 2 pentágonos. Cada pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5 lados. 5. 5 lados. Entonces, ¿cuántas aristas habrían ahí? 10. Ya, lo que te dice el teorema, o la fórmula que está acá, dice, bueno, calcula de todas las caras, y luego súmalo. ¿Saldría cuánto? 30. Y 30. finalmente, divídelo entre. 2. Ya está, eso es todo. ¿Se entendió? O sea, es la misma fórmula de la anterior. Veamos aquí la fórmula que yo les he preparado para ustedes. A ver, vamos a colocar esto por aquí. Ojalá que no se estorben ambos resultados. Miren ustedes, ahí está.
¿Qué dice la fórmula? Fácil, calcula cuántas aristas aporta cada polígono. Entonces, los cuadriláteros aportan 20 aristas. Los pentágonos aportan 10 aristas, pero como cada arista se cuenta 2 veces, ¿cierto? Porque cada arista pertenece a 2 caras. Entonces lo divides entre 2 y te sale 15. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Excelente. Entonces, eso es lo que va a venir en la hoja de exploración, en el examen. Te voy a colocar. Hay un poliedro que tiene 6 cuadriláteros, 5 triángulos, 3 pentágonos. Calcule cuántas aristas tiene en total. Fácil. Multiplicas, multiplicas y lo divides entre 2. ¿Te das cuenta? Es recontra fácil. Eso lo vamos a practicar también, no se preocupen. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuántas propiedades vamos? 2 propiedades. El teorema de Euler y el número de aristas. Vamos a finalizar con la última propiedad, que es acerca de la suma de ángulos en las caras. A ver, veamos. ¿A qué se refiere esto? Este teorema también es recontra fácil de entender. En todo poliedro, la suma de los ángulos de sus caras es igual a 360 grados multiplicado por el número de vértices menos 2 unidades. Es decir, esta es la fórmula. Suma de ángulos de todas las caras. ¿Ok? Ya. 360 por el número de vértices menos 2. Pero tú sabes por el teorema de Euler. ¿Se acuerdan del teorema de Euler? C más Sí, V. vértice más caras igual a arista más 2. Perfecto. Entonces, si tú aquí eres hábil, te das cuenta que puedes pasar el 2 a restar, ¿no? Y pasarías la C a restar. Entonces, en lugar de tener 360 por B menos 2, ¿qué podríamos tener? En lugar de tener esto, lo podemos canjear por esto. Porque vértices menos 2 equivale a aristas menos caras. Entonces, la fórmula alternativa sería 360 por aristas menos caras. ¿Se entendió de dónde sale esta segunda fórmula? Sí, profesor. Se dieron cuenta que en realidad se trata de una sola fórmula, solamente que tiene 2 versiones diferentes, nada más, o sea, no es cosa del otro. Ahora, yo he agregado, y esto no sé, me parece que con ustedes sí, en su diapositiva que yo les he subido, ya lo he arreglado, lo he corregido, he agregado una información. Lo que pasa es que mirando las preguntas de la práctica, me di cuenta de que es muy fácil. A veces te dicen cuántos cuadriláteros hay, cuántos triángulos hay. Entonces, es muy lógico que si a ti te dan la forma de las caras, entonces aplicarías algo muy simple. A ver, veamos el ejemplo del tetraedro, ¿no? O sea, miren, a ver, por ejemplo, ¿no? Si yo te doy un tetraedro, a ver, ya, listo. El tetraedro, ¿cuáles son sus formas de sus caras? Son triángulos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y por acá en la parte de la espalda, vamos a colocar una línea más tenue. Ya, ahí está. Yo te pregunto una cosa. Si yo te pregunto cuánto suman los ángulos de sus caras, ¿no te parece lógico que calculemos de cada triángulo y lo sumemos todo? ¿No? Porque cada triángulo tiene su suma de ángulos, ¿no? ¿Cuánto es la suma de los ángulos de cada triángulo? ¿Cuál es la suma de los ángulos de cada triángulo? Por ejemplo, ¿no? Del triángulo que está acá en la primera cara, el de aquí. ¿Cuál es la suma de estos 3 ángulos? 180. 180. 180. Para la otra cara, la de acá. Igual. Igual 180. Para la cara de atrás. Igual. También. Para la base. Igual 180. También. Entonces, ¿cuál será la suma de los ángulos de todas las caras? $720. 720, bueno, o sea, ¿cómo se dice esto? La suma sería 720 grados, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Sí. Ya, ahora, ¿sale con la fórmula de acá? Vamos a ver.
Según la fórmula dice que debe ser 360 por el vértice menos 2. Entonces, suma de ángulos de las caras igual. A ver, ¿cómo sería? 360 por... ¿Cuántos vértices tiene este tetraedro? O sea, ¿cuántos puntitos, cuántas esquinas? 4. Tiene 4, pues 4 menos 2, 160 por 4 menos 2, ¿cuánto sale? Igual 720. Entonces sí vale la fórmula, ¿no? Sirve, ¿no es cierto? Pero también es cierto que si tú eres más mosca, pues calculas la suma de todos los ángulos de cada una de las caras y lo sumas todo y se acabó, ya no aplicaste ninguna fórmula. ¿Me dejo entender? Entonces, en vista de eso, yo he agregado esto de aquí, que voy a colocar en la parte de abajo. Si conocemos la forma de las caras, se aplicaría esta fórmula que yo acabo de inventarla, ¿no? Suma de ángulos de todas las caras es caras de una forma por la suma de ángulos de esa forma, más las caras de otra forma por la suma de ángulos de las otras formas, porque a veces todas las caras no son iguales, ¿cierto? Puedes tener caras triangulares y caras cuadrangulares. Entonces, por esa razón, he colocado esa fórmula adicional. En su caso, también está en la guía virtual, así que tranquilo. Ya lo voy a corregir el día viernes nada más. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Bueno, tengo por acá un par de ejemplos también. Calcule la suma de las... Bueno, tengo un ejemplo. Calcule la suma de ángulos internos de las caras de este poliedro. A ver, ¿cómo lo harías? Primero calculamos caras, vértices y aristas, ¿cierto? ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6. ¿Cuántos vértices tiene? 4 arriba, 4 abajo, 8. ¿Cuántas aristas tiene? Fácil. Bueno, aplica Euler, ¿no? 6 más 8, 14, menos 2, 12. Ya está. Digamos que tienes esa información. Ahora, ¿cómo harías para calcular la suma de ángulos internos de todas las caras? Bueno, fácil. Aplica la fórmula. 360 por vértices menos 2. Es decir, 360 por 8 menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sale eso? 360 por 6, 2160 grados. Pero, ¿qué pasaría si yo lo quiero hacer con la segunda variante? Sería 360 por aristas menos caras, o sea, lo mismo, 360 por 6, que sale 2160. Pero, ¿qué pasa si tengo un alumno que es así, rebelde, y me dice, profesor, yo no quiero aplicar esta fórmula? Como todas las figuras de las caras son cuadriláteros, yo sé que la suma de las caras es 360 grados. Cada cara aporta 360, ¿o no es así? ¿Cuántas caras hay? 8, no 6. Entonces, por lógica, ¿cuál sería la suma de los ángulos de todas las caras? 6 por 360. 60. Exacto. ¿Y cuánto sale eso? ¿No sale acaso lo mismo? 2160. Igual. Sí. Sale igual, exacto. Entonces, eso es lo que quería que ustedes se den cuenta. Si yo calculo la suma de ángulo de todas las caras a partir de cada cara, sería 6 caras, donde cada cara tiene 360 grados, en total 6 por 360, 2160. ¿Se entendió? Este último cálculo y lo que les acabo de explicar ayuda a que ustedes entiendan de qué rayos trata la fórmula también. Porque cuando presentamos la fórmula, dice suma de ángulo de todas las caras. A veces dicen, pero ¿a qué se referirá? ¿No? ¿De qué caras estarán hablando? Estamos hablando de las caras del poliedro y sus ángulos internos. ¿Cuántos se pueden sumar? Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entendió? Perfecto. Hemos terminado con las propiedades de los poliedros. El tema tenía bastante teoría, pero creo que con la ayuda de las imágenes hemos podido comprender perfectamente. Tengo por aquí, ya para finalizar, voy a borrar estas imágenes, algunos ejercicios de aplicación que yo con mucho cariño he preparado para ustedes. A ver, los dos primeros ejercicios de aplicación tienen que ver con el teorema de Euler. Está tan fácil que ya no me he tomado la molestia de colocarle animación ni nada. Miren, en un poliedro, la suma del número de caras, vértices y aristas es 38. ¿Qué significa eso? Significa que por dato del ejercicio, vamos a colocar aquí dato, ¿no? Ahí está. Por dato del ejercicio, caras más vértices más aristas es igual a 38. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes por el teorema de Euler, ¿qué dice Euler? Que caras más vértices, ¿a qué es igual? A aristas Más 2. más 2. Entonces,
Obvio. ¿Qué vas a hacer para encontrar cuántas aristas tiene el poliedro? Lo que tienes que hacer es que en lugar de este C más B, ¿qué vas a colocar? A más 2. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Luego, en lugar del C más B que estaba al inicio, ¿qué vamos a colocar? A más 2. A más 2 sumado con otra A es igual a 38. De aquí, ¿qué saldría? 2 veces A igual a 36. igual a 36. ¿Cuánto vale A? 18. Muy bien, 18. ¿Ya está? ¿Cuántas determina el número de aristas de dicho poliedro? ¿Entendió? Así va a venir una pregunta en la hoja de exploración. Ya saben qué hacer. Siguiente. En un poliedro, otra vez la misma vaina. Está tan igual que voy a copiar y pegar. ¿No? Ustedes hacen sí. La próxima semana hay ensayo, ¿eh? Pobre que me estén cortando y pegando. Es original, pues. Y miren, el tema del ensayo va a ser de este tema. Tienen mucha suerte. El tema de poliedros es un tema muy amplio. Pueden hablar acerca de los poliedros, pueden hablar de la aplicación de los poliedros en la arquitectura. Hasta pueden hablar de Euler. Investigan de la vida de Euler y pueden también argumentar acerca de Euler, ¿no? Miren, en la pregunta número 2, dice, en un poliedro la suma del número de caras, vértices y aristas es 38. Entonces, caras es igual a 28. Cambiamos nomás, miren, igualito. La misma vaina. Euler. Ya, ven por acá Euler. Y lo pasamos para acá con color rojo. Ya, listo. Por el teorema de Euler tenemos esta cosa. Luego, cambiamos aquí, este igualito, ¿no? Así va a venir una pregunta también en la hoja de exploración. Luego, A más 2 más A es igual, aquí cambiamos por 28. ¿Qué sigue después? 2 veces A. Igual a 26. Ya, Y a pues, entonces, 3. ¿cuánto vale? 3. Entonces, calcula el número de aristas de dicho poliedro. Incluso está marcada ahí la respuesta, ¿ya no? ¿Lo ven arriba? La clave es 13, ¿no? Ajá. 13 aristas. ¿Entendió? Ya, está vergüenza, estaba preguntando. Muy bien. Si gustan, hagan captura de pantalla con la solución de ambas preguntas. Ahí está, yo ya lo hice. ¿Listo? Vamos a borrar. Borramos. Y miren ustedes ahí, esto está resuelto en la diapositiva. Recuerden que la solución, como está tan fácil, ya lo he dejado así como está pegado en internet. Ahí está. Bien. Ya ven, está facilito. Sigamos con un último ejercicio de aplicación. Aquí sí quiero, por favor, que tengan mucha atención. Es lo mismo que les he explicado antes, por si acaso, no es nada acá secreto. Dice, calcular el número de caras, vértices, aristas y la suma de ángulos de las caras de los siguientes poliedros. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero calculamos las caras, vértices y aristas. ¿Les parece? A ver, en el caso del primer poliedro, ¿qué tipo de poliedro es? Es una pirámide, ¿no? A ver, ¿cuántas caras tiene esa pirámide? Caras del poliedro número 1. Tiene 4 más una base, 5. El segundo poliedro tiene 7 caras. ¿Por qué? Tiene 6 alrededor. Es como si fuese un cubo al que le han cortado una esquina. Y esta carita triangular hace su séptima cara. Tiene 7 caras. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Ahora calculemos los vértices. Los vértices son las puntitas. ¿Cuántos vértices tiene el primer poliedro? Cuatro abajo, más una punta arriba. En total, 5. 5. Muy bien. ¿Y el segundo poliedro, cuántos vértices tiene? Bueno, ya me vendí ahí, pero tiene 4 abajo. Arriba tiene 5. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Arriba hay 5. Y más esta puntita extra serían 10. 5 más 1 más 4, 10 vértices. ¿Estamos de acuerdo? Bacán. Ahora, mira lo que sigue después. Después de calcular caras y vértices, seguiría el número de aristas. Pero como tú eres hábil, te das cuenta que sabes ya el teorema de Euler. Entonces, caras más vértices es igual a aristas más 2.
Ya no te vas a poner pues a contar con tus palitos, no uno por uno, así como todo Monse, no, sino vas a aplicar el teorema de Euler y vas a colocar, para el primer poliedro, colocarás 5 más 5 es igual al número de aristas más 2. Entonces 5 más 5 es 10, menos 2, 8. Ya calculé el número de aristas del primer poliedro. ¿Se entendió? Y se cumple, ¿eh? Ahí si ustedes quieren cuenten ahí. En el caso del segundo poliedro, ¿cuántas aristas tendría? Sería 15. Sería 15, pues claro. 7 más 10 es igual a la cantidad de aristas del segundo poliedro más 2. Aquí debe ser 2. A sub 2 es igual a 15, o sea, tiene 15 aristas. Entonces, chicos, ¿se entiende la aplicación de Euler? O sea, el teorema de Euler te permite calcular con facilidad el número de aristas de un poliedro. Porque es la cantidad más larga, pues, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál será la suma de sus ángulos en las caras? Si ustedes son rebeldes y quieren calcular por cada cara, en el caso de la pirámide harían esto, ¿no? 180 por acá, por aquí otro 180, en la espalda otro 180 y al costado izquierdo otro 180. ¿Cuántos 180 hay? Hay 4, Sí. ¿cierto? Pero falta la base. La base es un cuadrilátero, un cuadrado, ¿no? ¿Cuántos suman sus ángulos ahí? 360. Entonces, si tú lo calculas así, digamos, uno por uno, ¿no? Sería la suma de todos estos, ¿no? ¿Cuánto sale? 720 más 360, 1080. Sí, 1080. Correcto. Vamos a ver cómo yo lo he calculado, porque obviamente yo no lo he hecho así, sino que he aplicado la fórmula de la suma de ángulos en las caras, que es 360 por vértices menos 2. ¿Por qué apliqué esta fórmula y no lo hice así, digamos, un poco más de morón, pero más didáctico? Lo que pasa es que yo tengo la información del número de vértices, ¿se dan cuenta? Acá arriba. Entonces, más fácil sería reemplazar vértices menos 2. Para el primero, 360 por 5 menos 2, o sea, 360 por 3, ahí está, miren, 1080. ¿Acá? Para el segundo poliedro, la misma cosa, vértices, 10, entonces sería 10 menos 2, 8, 360 por 8, 2880 grados. Creo que ya se dieron cuenta que hay poliedros en los que sí resulta más tranca sacar uno por uno, ¿no? Cara por cara. Por eso es que a veces es mejor aplicar la fórmula 360 por b menos 2. Chicos, ¿se entendió el ejercicio de aplicación? Sí. Perfecto. Entonces hemos terminado la explicación completa. Miren toda la información que ustedes pueden tener aquí. Tienen ejercicios de aplicación, tienen ejemplos, tienen mucha información para que ustedes puedan incluso repasar después de la sesión. Ahora sí, vamos a avanzar ya con la parte práctica. Ejercicios de aprendizaje. Voy a enviarles a través del chat, por aquí, algunas formulitas. Voy a colocar también ejercicios de aprendizaje. Miren, estoy acá enviando para una compañera nomás, para todos. Ejercicios de aprendizaje. Chicos, pueden empezar ya a trabajar con estas preguntas. Yo les voy a mandar por aquí las fórmulas que hemos venido estudiando. Primero, la fórmula de Euler. 2 puntos, caras más vértices igual a aristas más 2. Me parece que ya se puede copiar el contenido del chat, copiar y pegar a sus propios chats. Me parece que sí, a ver, intenten probarlo. Sí, ya se puede. He tenido que ir a la configuración para mover algo y ya creo que se puede. Tengo que colocar que ustedes pueden grabar los chats, me parece. O sea, ustedes pueden colocar los 3 puntitos, nos dice ahí, guardar chat, y creo que también lo pueden guardar si ustedes quisieran. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra fórmula hemos trabajado hoy? Número de aristas, ¿no? Aristas. Aristas es igual a número de caras por número de lados por cara de 2. Pero esta fórmula tiene 2 variantes, ¿no? En el caso que tengas polígonos diferentes por cada cara, entonces sería así. Número de caras sub 1 por el número de lados sub 1. Muy bien, por ahí me están enviando soluciones. Ahora le envío otra vez, profesor, porque se envió. Ok.
Acá estoy preparando mi formulita para la pregunta número 2. Y todo entre 2. A ver, entonces la primera pregunta creo que es con Euler, ¿no? Sí. Perfecto, entonces vamos por aquí a copiar la solución. Entonces, primerito, vamos a colocar por acá el dato del problema. A ver. Me dicen que la suma del número de caras, vértices y aristas es 20. Entonces colocamos C más V más A es igual a 20. Pero ustedes saben por el teorema de Euler, ahí está, lo coloco con rojito, es un teorema, que C más V es igual a A más 2. Entonces, por aquí vamos a colocar otra vez, luego tendríamos esto. Que A más 2 sumado con A es igual a 20. Y de aquí ya sale todo. 2 veces A es igual a 18, de donde A, el número de aristas, es igual a 9. Entonces calcule el número de aristas de dicho poliedro, colocamos la respuesta, por lo tanto, 9 aristas. Listo. Muy bien. Tirado, muy bien. Villena, excelente. Qué bien. Castillo, excelente. Daniela, muy bien. Leonardo, perfecto, perfecto. Diana, excelente. Muy bien desarrollado. Ya ven, aprovechen para participar. Pregunta 2. Calcule la suma de las medidas de los ángulos de las caras. A ver, ya en esta pregunta, está adelantando, voy a tener que cortar. Perfecto, vamos a armar acá la fórmula para la suma de ángulos. A ver. Suma de ángulos. Suma de ángulos de las caras. Aquí tenemos dos variantes, ¿no? Si los poliedros tienen igual forma de todas las caras, entonces sería A. En este caso es 360 multiplicado por vértices menos 2, nada más, ¿no? Claro. Pero, ya les había comentado, ¿qué pasaría si tú quieres calcular cara por cara? También se puede hacer. La suma de ángulos de todas las caras sería igual al número de caras de la primera forma, de una forma. Esto multiplicado por la suma de ángulos internos de la primera forma. Más, otra vez, hashtag, caras de la segunda forma por suma de ángulos internos de la segunda forma. Y eso es lo que vamos a aplicar, me parece ahí, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, la primera fórmula me faltaba. La otra variante, 360 multiplicado por aristas menos caras. También lo habíamos visto en la teoría. Ahí está. Bien, chicos, ya les envié a través del chat para que ustedes puedan hacer uso de esta formulita, que también hemos visto, pues, en la teoría. A ver, ¿cómo sería? Creo que vamos a aplicar la segunda relación, ¿cierto? Porque en este caso me dicen que hay 6 regiones cuadrangulares y 2 triangulares. Entonces vamos a aplicar la segunda forma. ¿Les parece bien? A ver, coloquemos entonces por aquí, con color rojito, la segunda forma. ¿Listo? Extendamos un poquito y ahí está. Suma de ángulos de todas las caras. ¿A qué es igual? Bueno, según lo que estamos viendo es número de caras de la primera forma por la suma de ángulos internos de la primera forma más el número de caras de otra de las formas de las caras por la suma de ángulos internos de esa forma de las caras. Y así hasta llegar al final. Entonces, ¿cuánto sería? Por aquí colocamos suma de ángulos de las caras es igual. A ver, dice que el poliedro está formado por 6 regiones cuadrangulares. A ver. 6 regiones cuadrangulares. Lo multiplicamos a este 6 por ¿quién? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de las regiones cuadrangulares? 360 grados. Más caras de la segunda forma. ¿Qué otra forma tienen las caras del poliedro?
triangulares. ¿Cuántas caras triangulares hay? 2. 2 por 2 por 180. 180 grados, porque cada cara triangular tiene 180 grados. Entonces ahí está la operación. ¿Cuánto sale en total? Y se acabó porque no hay más caras, ¿no? Suma de ángulos de las caras, ¿a qué sería igual? Sería 2160 más 360. Muy bien. ¿Y eso cuánto sale? 2520. Correcto. 2520. Sí, es correcto. Es correcto. Realmente aquí quería aclarar aquí en la parte inferior que esta forma, este 6 se refiere al número de cuadriláteros, ¿no? Esto es para los cuadriláteros y esto es para los triángulos. Ahora sí está más entendible. Bien, chicos, ¿se entendió? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Hagan una captura de pantalla, por favor, rapidísimo, para poder pasar a la parte final, las preguntas 3 y 4, y ustedes también puedan tener chance de mandar su práctica en clase. Listo. Borramos y pasamos a las preguntas 3 y 4. Están facilitas también, ¿ah? A ver, la pregunta 3. La pregunta 3, ya, esa tiene que ver con la fórmula de las aristas. Ahora sí les mando, ya tenía preparado mi formulita hace rato, no que la de otra cosa. Pero, listo. Ya está, para todos. Esas fórmulas corresponden a lo que vendríamos a utilizar para el número de aristas. ¿Sí se entiende? La primera es cuando todas las caras son iguales, pues obvio. Pero la segunda es cuando las caras son diferentes. Me parece que la pregunta 3 vamos a aplicar la segunda versión. ¿Es correcto? Sí, la segunda. Sí. Perfecto, muy bien. No digo lo que ves. Hay esa confusión. A ver, veamos entonces. Copiar y pegar, lo que ustedes hacen toda la vez. Ahí está, listo. Fórmula del número de aristas, entonces. ¿Qué significa esto? Significa caras de la primera forma, o sea, el número de caras de la primera forma por el número de lados de la primera forma, más el número de caras de la segunda forma por el número de lados que tiene la segunda forma, y así sucesivamente hasta llegar al final, todo dividido entre 2. Ya les expliqué bastante bien por qué entre 2. Bien, chicos, ahora sí, vamos. Aristas. Igual. A ver. ¿Cuántas aristas tiene aquel poliedro convexo limitado por 6 regiones cuadrangulares? ¿Por cuántas aristas tiene o cuántos lados tiene cada región cuadrangular? 4, pues, ¿no? Más. Y 8 hexagonales. 8 8 por por 6. por 6. 6. Ya está. Se acabó. Todo eso dividido entre 2. Entonces, ¿les parece bien si lo coloco aquí entre 2? ¿No? No creo que haya problema si se entiende que está dividiéndose entre 2. Quiero hacerlo así para poder indicar de qué se trata pues cada uno de ellos. En este caso, el 6 por 4 se refiere a las regiones cuadrangulares, ¿no? A los cuadriláteros. Mientras que el 8 por 6 se refiere a los hexágonos. Listo. Entonces, ¿cuánto saldría esto? Por aquí ya me están enviando soluciones. Perfecto. 24. Bien, Daniela. A ver, Diana, dime. 24 más 48 entre 2. Muy bien. ¿Y cuánto sale eso? 24 más 48 sale 24 más 72. 48. Ajá, sí. Entre 2 72 es entre 2. Entonces, 36. aristas igual. 36. 36. Listo, se acabó. ¿Ya está? Muy bien. Pregunta 4. Muy bien, perfecto. En un poliedro convexo se sabe que está formado. Es la misma cosa, por Dios. Es la misma cosa. Control V. 2 por 5 más 5 por 4. Perfecto. Entre ¿Ya 2. ven?
Así va a venir también. Ya ven, nada complicado. ¿Ya? Entonces, en este caso colocamos aristas igual. Dice que está formado por 2 pentágonos, 2 por 5. Más 5 cuadriláteros, 5 por 4. Y todo eso entre 2. ¿Ya ven? Más fácil imposible. ¿Cuánto sería esto? 10 más 20, 30, entre 2, 15. Perfecto. Igual 30 entre 2. Entonces, el número de aristas es igual a 15. Ya por acá me han mandado la solución hace rato, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque no estoy viendo, pero para avanzar. Estos son los pentágonos. Y los 5 cuadriláteros, acá están. 5 cuadriláteros. Muy bien. Entonces, estas serían las soluciones de los ejercicios de aprendizaje. Espero que se hayan comprendido, que se hayan entendido. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hagan captura de pantalla. Vamos. ¿Listo? Perfecto. Entonces yo creo que ya, para que no se me aburran, ahora sí, pues vamos, acá no se van a aburrir. Practica en clase. Todos en reunión. Practica en clase. Listo, chicos. Ahora sí a trabajar. Los problemas, las preguntas están recontra facilitas como para que saquen un 20. ¿No? Les he mandado ahí las fórmulas ya anteriormente. Está bastante sencillo. La pregunta 1 ya está regalada. Miren, ahí tienen ya 5 puntos. Hoja de exploración. Igualito como lo que ven acá, igualito va a venir. ¿Los mismos datos? No, pues no sean tan malos, no esperen lo mismo. Van a cambiar por ahí algunos números. Perfecto. Entonces la próxima semana tenemos ensayo, ¿no? Acá, del tema que estamos haciendo entonces. Hay mucho que pueden averiguar, mucho que pueden investigar. Pueden hablar de los poliedros regulares, los poliedros platónicos. Traten de no faltar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bienita. Bien. Valeria. Leonardo. Ya. ¿Por qué ángulo sólido? ¿No? Claro. El ángulo sólido es un ángulo tridimensional. Estamos acostumbrados a formar ángulos con 2 líneas, ¿no es cierto? O ya, digamos que en el espacio, incluso en el espacio también podemos formar ángulos con 2 planos, ¿no? Digamos que, no sé si logras observar acá una cartita. Sí. Entonces, el ángulo que forman estas 2 hojas es un ángulo también que todavía hasta allí entendemos que es como un ángulo plano, ¿no? Un ángulo 60 grados, ¿no? 20 grados. Pero cuando ya vamos más allá, al plano ya de 3 dimensiones y podemos intersectar 3 caras, por ejemplo, mira la esquina de la esquina de la
de las paredes, en el piso, la esquina, donde se juntan dos paredes con el suelo, ¿lo ves? Sí. Ujú. Ya, ese ángulo, me refiero no al ángulo que forman las paredes, sino al ángulo que forman los tres al mismo tiempo. Ajá. Ese ángulo se llama ángulo sólido y es un espacio, una región sólida, una región del espacio. ¿Me dejo entender? Ah, ya, ok. Eso es lo que se llama ángulo sólido. Ese espacio que tú lo tocas ahí, eso se llama ángulo sólido y se mide en matemáticas como el estereoradián. Así se mide en matemáticas, el estereoradián. Es una unidad que no tiene valor exacto de medida, no se mide en metros, no se mide en nada, simplemente en estereoradianes. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, me están bombardeando con soluciones. Excelente. Qué bien. Bien. Tirado, muy bien, la número 1 es correcta. Y Parraguirre, las dos preguntas son correctas. Rodríguez, la 1 es correcta. Villena, muy bien. Muy bien. La próxima semana, digo con la próxima semana. La próxima semana tenemos ensayo. Bueno, la que viene después, vamos a hacer los poliedros regulares. ¿Se acuerdan esos poliedros que estaban bailando al inicio del tema? Y que daban vueltas. Esos son los poliedros que tienen, que son perfectos. Sus caras son iguales, sus aristas son todas también del mismo tamaño. Esos poliedros son los sólidos platónicos, los poliedros regulares. Son 5 nada más. Eso será el tema de la siguiente clase. ¿Ok? Me parece que el año pasado, he visto las temáticas que trabajamos el año pasado, no llegamos a ver este sólido, me parece. No llegamos hasta ahí. Nos faltó más tiempo, ¿no? Hoy estamos trabajando justamente este año. Muy bien. Listo. Chicos, creo que ya nos pasamos el tiempo. Si ustedes quisieran quedarse con geometría todo el día, pero no se puede. Profesor, una Dime, Yanira. pregunta. En la 4 se trabaja con la primera fórmula de la suma de caras, ¿verdad? En la 4, claro, Sí. porque aquí te dicen que el número de aristas excede en Ajá. 3 al número de caras. O sea, ¿qué significa eso? Que aristas menos caras es igual a De F. tres. Entonces, hay una fórmula para la suma de ángulos de las caras que dice que es 360 Sí, por A 60 menos C. por A menos C. Ujú. Correcto, correcto. Ya. Muy bien, Valeria. Leonardo ya me lo había enviado ya hace algún rato ya también. ¿Quién más hizo las 4 por aquí? Leonardo nada más antes de... Y bueno, Valeria ahorita. Bien, chicos. Entonces, muy bien, Daniela, es correcto. Diana, ahora sí. No sé, pues ustedes dirán, ¿quieren quedarse todavía? O... Yo no tomo, me falta terminar mi desayuno todavía. Ah, ya, bueno, entonces, hasta luego, profesor. Cuídese, muchas gracias. Nos vemos, profe, cuídese. Cuídense muchísimo, nos vemos la próxima semana. Y nada, pues vengan listo ya para su ensayo, repasando algo, ¿no? Vean ahí una información ya. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Chao, chao, chao.